12. Ciudad, industria y clase obrera. Ahora incluso cuecen nuestro pan de cada día con el vapor y con la turbina. Y muy pronto charlaremos con ayuda de una máquina. En Trautenau tienen 2 cementerios para los pobres y para los ricos, ni siquiera en la tumba es igual el pobre diablo. Poema aparecido en Trautenau Wochenblatt, 1869-156. Antiguamente, si alguien llamaba obrero a un artesano jornalero, había una pelea segura. Pero ahora les han dicho a los jornaleros que los obreros son la primera jerarquía del Estado y todos insisten en querer ser obreros. MMI 1848-157. El problema de la pobreza es como el de la muerte, la enfermedad, el invierno o el de cualquier fenómeno natural. No sé cómo puede ponérsele fin. William Makepeace Takerai, 1848-158. Y decir que nuevos emigrantes y nuevas generaciones surgían en un mundo de industria y tecnología es obvio, pero no muy ilustrativo. ¿De qué clase de mundo se trataba? En primer lugar, no se trataba tanto de un mundo consistente en fábricas, patronos y proletarios, como de un mundo transformado por el enorme progreso de su sector industrial. Sin embargo, a pesar de los sorprendentes cambios originados por la difusión de la industria y por la urbanización, en sí mismos estos fenómenos no dan la medida del impacto del capitalismo. En 1866 Reichenberg, Libarets, centro textil de Bohemia, obtenía todavía la mitad de su producción total de los telares artesanos, en su mayor parte dependientes de unas pocas fábricas de gran tamaño. Sin duda estaban menos adelantados en su organización industrial que Lancashire, donde los últimos tejedores manuales que quedaban fueron absorbidos por otros empleos en la década de 1850, pero también sería falso decir que no estaban industrializados. En el periodo álgido del auge del azúcar, a principios de 1870, fueron empleados no más de 40.000 trabajadores en las factorías azucareras checas. Pero esto es lo menos significativo a la hora de explicar el impacto de la nueva industria azucarera, que el hecho de que la extensión de terreno dedicado a la remolacha azucarera, en el campo bohemio, aumentará más de 20 veces entre 1853 a 1854, 4.800 hectáreas, y 1872 a 1873, 123.800 hectáreas, 159. Que, en Gran Bretaña, el número de pasajeros de ferrocarril se duplicase entre 1848 y 1854, pasando de unos 58 millones a unos 108, mientras que los ingresos de las compañías debido al tráfico de fletes aumentase casi 2 veces y media, es más significativo que el exacto porcentaje de los bienes industriales o de los viajes de negocios, encubiertos por dichas cifras. Sin embargo, tanto el trabajo industrial, en su estructura y contexto característicos, como la urbanización, la vida en las ciudades de rápido crecimiento, fueron, con certeza, las manifestaciones más dramáticas de la nueva vida, nueva porque incluso la continuidad de algunas ocupaciones regionales o ciudadanas ocultaban cambios trascendentales. Pocos años antes de finalizar el periodo que estudiamos, 1887, el profesor alemán Ferdinand Tauwenis formulaba la distinción existente entre Gemeinschaft, comunidad, y Gesellschaft, sociedad de individuos, conceptos que son ahora familiares a cualquier estudiante de sociología. Esta distinción es semejante a otras hechas por autores contemporáneos entre los que, en lenguaje vulgar se llamarían posteriormente sociedades, tradicionales y modernas, por ejemplo, la fórmula de Sir Henry Menn resumiendo el progreso de la sociedad como el paso del estatus al contrato. Sin embargo, la cuestión fundamental es que Tauwenis no basaba su análisis en la diferencia existente entre comunidad campesina y sociedad urbana, sino entre la ciudad tradicional y la ciudad capitalista, esencialmente ciudad comercial y, en la medida en que el comercio domina su fuerza de trabajo productiva, ciudad fabril, 160. Este nuevo medio y su estructura son el sujeto del presente capítulo. La ciudad era, realmente, el símbolo externo más llamativo del mundo industrial. Después del ferrocarril, la urbanización se incrementó con rapidez después de 1850. En la primera mitad del siglo, solo Gran Bretaña tenía una tasa anual de urbanización de más de 0,20 puntos, 78 asterisco, aunque casi fue igualada por Bélgica. Pero entre 1850 y 1890 incluso Austria-Hungría, Noruega e Irlanda se urbanizaron a este ritmo, Bélgica y Estados Unidos lo hicieron entre un 0,30 y un 0,40, Prusia, Australia y Argentina, entre un 0,40 y un 0,50, Inglaterra y Gales, que se mantuvieron todavía levemente en cabeza, y Sajonia con cerca de un 0,50 al año. Afirmar que la concentración urbana en las ciudades fue el fenómeno social más importante del presente siglo, 162, sería constatar algo evidente.
Según nuestros patrones actuales, esta concentración era todavía modesta. A finales de siglo apenas una docena de países habían alcanzado la tasa de concentración urbana de Inglaterra y Gales en 1801. Aunque a partir de 1850 la alcanzaron, excepto Escocia y los Países Bajos. La típica sociedad industrial de este periodo era aún una ciudad de tamaño medio, incluso con arreglo a los patrones contemporáneos, aunque se dio el caso, en la Europa central y oriental, de que algunas capitales, que tendían a ser muy grandes, se convirtiesen también en los principales centros manufactureros, por ejemplo, Berlín, Viena y San Petersburgo. En 1871 Oldham tenía 83.000 habitantes, Barmen 75.000, Roubaix 65.000. Realmente, las antiguas ciudades preindustriales más famosas no solían atraer los nuevos modos de producción, por lo que las nuevas regiones industriales típicas asumieron, generalmente, la forma de una especie de crecimiento convergente de pueblos aislados que se convertían en ciudades pequeñas, y luego se transformaban en otras mayores. No eran aún las vastas zonas ininterrumpidamente edificadas del siglo XX, aunque las chimeneas de las fábricas, que con frecuencia se extendían a lo largo de las cuencas de los ríos, los apartaderos del ferrocarril, la monotonía de los ladrillos descoloridos y el sudario de humo que se cernía sobre todo ello, les confería una cierta coherencia. Todavía no eran muchos los habitantes de las ciudades que se hallaban a una distancia del campo mayor de la que podían cubrir caminando. Hasta la década de 1870 las mayores ciudades industriales de Alemania Occidental, como Colonia y Düsseldorf, se llenaron de campesinos provenientes de la región circundante, que llevaban sus artículos al mercado semanal, 163. En cierto sentido, el choque producido por la industrialización residía, precisamente, en el brutal contraste entre los poblados, negros, monótonos, atestados y torturados, y las coloristas granjas y colinas que los rodeaban. Así Sheffield era descrita como ruidosa, humeante, aborrecible, pero rodeada por todas partes por uno de los paisajes más encantadores que puedan encontrarse en el planeta, es 164. Esto es lo que permitió, aunque cada vez en menor medida, que los trabajadores de las zonas recientemente industrializadas siguieran siendo medio agricultores. Hasta después de 1900 los mineros belgas, en la estación adecuada, dedicaban algún tiempo a cuidar de sus campos de patatas, y si era necesario llegaban a hacer una huelga de la patata anual. Incluso en el norte de Inglaterra los parados de la ciudad podían volver fácilmente a trabajar en las granjas cercanas. Durante el verano, en 1859, los tejedores en huelga de Padiam, Lancashire, se ayudaron preparando heno, 165. La gran ciudad, en este periodo se consideraba como tal toda población de más de 200.000 habitantes, incluyendo las ciudades metropolitanas que superaban el medio millón, 79 asterisco, no era tanto un centro industrial, aunque podía contar con un buen número de fábricas, como un centro de comercio, de transporte, de administración y de la multiplicidad de servicios que trae consigo una gran concentración de habitantes y que a su vez sirve para engrosar su número. Realmente, la mayoría de sus habitantes eran obreros de un tipo u otro, incluyendo gran número de criados, oficio al que pertenecían 1 de cada 5 londinenses, 1851, aunque, sorprendentemente, esto ocurría en proporción considerablemente menor en París, 167. Aún así, su tamaño garantizaba que en ellas también vivía un gran número de personas pertenecientes a la clase media y clase media baja, en proporción sustancial, es decir, constituían entre el 20 y el 23% de la población de Londres y París. Estas ciudades crecieron con extraordinaria rapidez. Viena pasó de unos 400.000 habitantes en 1846 a 700.000 en 1880, Berlín pasó de 378.000 a casi 1 millón en 1875, París, de 1.000.000 a 1.900.000, Londres, de 2.500.000 a 3.900.000, entre 1851 y 1881, aunque estas cifras palidecían frente a algunas de ultramar, concretamente las de Chicago y Melbourne. Pero el aspecto, la imagen y la estructura mismos de la ciudad cambiaron, debido tanto a la presión de nuevos edificios y planificaciones decididos por razones políticas, especialmente en París y Viena, como a la empresa hambrienta de beneficios. A nadie le gustaba la presencia de los pobres en la ciudad, que eran la mayoría de la población, aunque reconocían su lamentable indigencia. Para los proyectistas urbanos los pobres eran un peligro público, por lo que dividieron sus concentraciones potencialmente sediciosas mediante avenidas y bulevares que pudiesen conducir a los habitantes de los multitudinarios barrios populares, que estaban renovando, a emplazamientos algo indeterminados, pero probablemente más salubres y, sin duda, menos peligrosos. Este fue también el punto de vista propagado
por las compañías de ferrocarriles, que llevaban extensas redes de líneas y apartaderos hasta el centro de las ciudades, preferiblemente a través de los suburbios, donde los costes de los bienes raíces eran más bajos y las protestas casi insignificantes. Para los constructores y urbanizadores, los pobres constituían un mercado improductivo en comparación con las abundantes ganancias provenientes de los nuevos distritos de negocios o barrios comerciales y de las sólidas casas de apartamentos de la clase media o de los barrios periféricos en crecimiento. Cuando los pobres no se apiñaban en los antiguos distritos del centro abandonados por las clases superiores, sus domicilios eran edificados por pequeños constructores especuladores, con frecuencia con una capacitación algo mayor que la de los simples artesanos, o por constructores especializados en dichos endebles y rebosantes bloques, expresivamente denominados en Alemania, cuarteles de alquiler, Mietskasernen. De las casas edificadas en Glasgow entre 1866 y 1874, 3/4 se componían de una o dos habitaciones, que estuvieron superpobladas en poco tiempo. Quien habla de las ciudades de mediados del siglo XIX, habla de amontonamiento y barrio bajo, y cuanto más rápidamente crecía la ciudad, su hacinamiento aumentaba paralelamente. A pesar de la reforma sanitaria y de una cierta planificación, el hacinamiento urbano se incrementó, probablemente, durante este periodo, y allí donde no se había deteriorado realmente, no mejoraron ni la salud ni las tasas de mortalidad. La principal, sorprendente y en lo sucesivo continua mejora de dichas condiciones no comenzó hasta finales del periodo que estudiamos. Las ciudades seguían devorando a su población, aunque las británicas, que eran las más antiguas de la era industrial, estaban próximas a poder reproducirse, es decir, a crecer sin la constante y masiva transfusión de sangre de la inmigración. Las construcciones destinadas a abastecer las necesidades de los pobres difícilmente podían haber duplicado el número de los arquitectos londinenses en 20 años, de unos 1000 a unos 2000, y en la década de 1830, probablemente no llegasen a 100, aunque la construcción y el arrendamiento de propiedades en los barrios bajos podía ser un negocio muy lucrativo, a juzgar por los beneficios por pie cúbico, derivados de un espacio a bajo costo, 168. Realmente, la expansión de la arquitectura y el desarrollo de la propiedad fue tan grande precisamente porque nada desviaba el flujo de capital de lo que Bildar llamaba la mitad del mundo en busca de inversión, a la otra media que continuamente estaba en busca de residencias familiares agradables, 169, proporcionando viviendas a los pobres de la ciudad que, evidentemente, no pertenecían en absoluto a su mundo. El tercer cuarto del siglo XIX fue, para la burguesía, la primera era mundial de expansión de las propiedades raíces urbanas y el auge de la construcción. Su historia, en lo referente a París, ha sido escrita por el novelista Zola. Eran dignos de verse como los edificios, situados en zonas caras, aumentaban constantemente el número de pisos, con la consiguiente aparición del ascensor o elevador, y en la década de 1880, la construcción del primer rascacielos en Estados Unidos. Pero vale la pena recordar que cuando los negocios de Manhattan comenzaban a tocar el cielo, el Lower East neoyorquino era, probablemente, la zona de barrios bajos más superpoblada del mundo occidental, con unos 520 habitantes por acre. Nadie les construía rascacielos. Quizá por suerte para ellos. Paradójicamente, cuantos más recursos desviaba la clase media, creciente y floreciente, hacia sus propios albergues, sus oficinas y sus grandes almacenes, tan característicos de esta era del desarrollo, y sus edificios de prestigio, tantos menos iban destinados, en relación, a los barrios obreros, excepto en su forma más general de gastos públicos, calles, saneamiento, alumbrado y servicios públicos. La única modalidad de empresa privada, incluida la construcción, que iba dirigida primordialmente al mercado de masas, aparte de los mercados y pequeñas tiendas, era la taberna, que llegó a ser el primoroso Gin Palace, Palacio de la Ginebra, británico de las décadas de 1860 y 1870, y sus derivados el teatro y el music hall. Pues a medida que la gente se fue haciendo más urbana, las antiguas costumbres y modos de vida que habían llevado consigo desde el campo o la ciudad preindustrial resultaron irrelevantes o impracticables. 2. La gran ciudad era un prodigio, aunque contenía, únicamente, una minoría de la población. La gran empresa industrial era todavía menos significativa. Realmente, con respecto a los patrones modernos, el tamaño de dichas empresas no era demasiado impresionante, aunque tendía a crecer. Hacia 1850, en Gran Bretaña, una factoría de 300 trabajadores podía considerarse muy grande, e incluso en 1871 las empresas algodoneras inglesas empleaban 180 personas por término medio, y las que fabricaban maquinaria solo 85, 170. Evidentemente, la industria pesada,
tan característica del periodo que estudiamos, tenía mucha más importancia, y tendía a promover concentraciones de capital que controlaban ciudades e incluso regiones enteras, y de modo poco usual movilizaban varios ejércitos de trabajadores bajo su autoridad. Las compañías de ferrocarriles eran empresas desmesuradamente grandes, tanto cuando construían y administraban en condiciones de libre demanda competitiva como cuando no era así, caso este último menos frecuente. A finales de la década de 1860, más o menos en la época en que el sistema británico de ferrocarriles se estabilizó, cada metro de vía existente entre la frontera escocesa, los montes Peninos, el mar y el río Humber estaba controlado por el ferrocarril del noroeste. En aquel entonces, las minas de carbón eran explotadas aún, en gran medida, por particulares y solían ser de pequeño tamaño, aunque la magnitud de los grandes desastres mineros fortuitos da alguna idea de la escala a la que operaban: 145 muertos en Risca, en 1860, 178, en Ferndale, también en el sur de Gales, en 1875, 140, en Sbaite, Yorkshire, y 110, en Mons, Bélgica, en 1875, y 200, en Blantyre, Escocia, en 1877. Aún así, cada vez con mayor frecuencia, especialmente en Alemania, la combinación vertical y horizontal produjo esos imperios industriales que controlaban las vidas de cientos de personas. El complejo conocido desde 1873 como Güterbahnhofsutea no era, en absoluto, el mayor del Ruhr, pero para entonces sus actividades cubrían desde la fundición del hierro a la cantería y la minería del hierro y del carbón, producía prácticamente la totalidad de las 215.000 toneladas de hierro y la mitad de las 415.000 toneladas de carbón que necesitaba. Además había diversificado sus actividades con el transporte, el laminado y la construcción de puentes, barcos y de gran variedad de maquinaria. 171. No es de extrañar que las fábricas Krupp, de Sen, pasasen de 72 obreros en 1848 a casi 12.000 en 1873, o que la Schneider francesa pasase a tener 12.500 obreros en 1870, y que la mitad de la población de Cruz trabajase en sus altos hornos, laminadoras, martillos, pilones y talleres de ingeniería. 172. La industria pesada no originó a la región industrial en la misma medida que la compañía originó a la ciudad, en la que el futuro de hombres y mujeres dependía de la fortuna y benevolencia de un solo patrón, respaldado por la fuerza del derecho y el poder del Estado, que consideraban la autoridad de aquel como algo necesario y beneficioso. 80 asterisco. En cuanto a la pequeña y gran empresa, el patrón era quien la dirigía, con preferencia a la impersonal autoridad de la compañía, e incluso la compañía se identificaba con un hombre más que con un consejo directivo. Para la mayor parte de las personas, y así era. En realidad, el capitalismo era sinónimo de un hombre o de una familia que dirigía sus propios negocios. Sin embargo, este mero hecho suscitaba dos serios problemas para la estructura de la empresa. Atañían a la obtención de capital y a su dirección. De forma general, la empresa característica de la primera mitad del siglo había sido financiada privadamente, por ejemplo, con el capital familiar, y se había expandido mediante la reinversión de los beneficios, aunque ello significase que, con la mayoría del capital así asegurado, la empresa contaba con un crédito aceptable en sus operaciones en curso. Pero la creciente magnitud y el costo de tales empresas, como las ferroviarias, metalúrgicas y otras actividades costosas, requerían fuertes desembolsos iniciales, por lo que su creación se hacía cada vez más difícil, en especial en los países de industrialización reciente y faltos de grandes concentraciones de capital privado para inversiones. Es cierto que en algunos países dichas reservas de capital ya estaban disponibles y eran lo suficientemente amplias, no solo para cubrir sus propias necesidades, sino para ser invertidas en otros sectores de la economía mundial, a cambio de una tasa de interés satisfactoria. En este periodo los británicos invirtieron en el extranjero como nunca lo habían hecho antes o, en términos relativos, según algunos, fue a partir de este momento cuando comenzaron a hacerlo así. También actuaron de esta forma los franceses, probablemente a costa, al menos teóricamente, de sus propias industrias, que crecieron bastante más lentamente que las de sus rivales. Pero incluso en Gran Bretaña y Francia se crearían nuevas formas de movilizar dichos fondos, de canalizarlos hacia las empresas que lo necesitaban, y de constituir capitales sociales en vez de empresas de financiación privada. Por consiguiente, el tercer cuarto de siglo fue un periodo fértil para la experimentación en la movilización del capital destinado al desarrollo industrial. Con la notable excepción de Gran Bretaña, la mayoría de estas operaciones implicaron, de una forma u otra,
a los bancos, bien directamente o a través del expediente, ahora de moda, del Crédit Mobilier, una especie de compañía industrial financiera que consideraba a los bancos convencionales poco satisfactorios y desinteresados por la financiación industrial, por lo que competía con ellos. Los hermanos Pereire, aquellos dinámicos industriales inspirados por las ideas de Saint-Simon y que gozaban de un cierto respaldo de Napoleón III, desarrollaron el modelo prototípico de este expediente. Lo difundieron por toda Europa, en abierta competición con los Rothschild, sus peores rivales, a los que no complacía la idea, pero que se vieron obligados a seguir su ejemplo, y fue muy imitado, especialmente en Alemania, como ocurre tan frecuentemente en las épocas de expansión económica, cuando los financieros se sienten héroes y el dinero abunda. Los créditos mobiliarios estuvieron de moda, al menos hasta que los Rothschild les ganaron la batalla a los Pereire y, como suele ocurrir en los periodos de expansión, algunos corredores de bolsa fueron demasiado lejos a través de la siempre azarosa frontera que separa el optimismo en los negocios y el fraude. Sin embargo, al mismo tiempo, se estaba desarrollando una multiplicidad de experiencias con propósitos similares, especialmente los bancos de inversión o banques de affaires. Y, por supuesto, la bolsa se expandió como nunca lo había hecho, ya que ahora trataba considerablemente con las acciones de las empresas industriales y del transporte. En 1856, tan solo la URSS parisina cotizaba las acciones de 33 compañías ferroviarias y de canales, de 38 compañías mineras, 22 metalúrgicas, 11 compañías portuarias y marítimas, 7 empresas de autobuses y de transporte por carretera, 11 compañías de gas y 42 empresas clasificadas como industriales, que iban desde las textiles al hierro galvanizado y al caucho, cuyo valor se elevaba a cerca de 5,5 millones de francos oro, es decir, algo más de un cuarto de todos los títulos negociados. 174. ¿En qué medida eran necesarias estas formas de movilizar capital? ¿En qué medida eran efectivas? A los industriales no les gustaban demasiado los financieros, y los industriales consagrados trataban de tener el menor trato posible con los banqueros. En 1869 un observador local escribió, Lille no es una ciudad capitalista, principalmente es un gran centro industrial y comercial, 175, donde los hombres reinvertían sus ingresos en los negocios, no bromeaban a su costa y esperaban no tener nunca que pedir prestado. A ningún industrial le gustaba colocarse a merced de los acreedores. Aún así podía tenerlos. Krupp creció tan rápidamente entre 1855 y 1866 que acabó con su capital. Hay un ejemplo histórico brillante según el cual cuanto más atrasada es una economía y cuanto más tarde inicia la industrialización, mayor es su confianza en los nuevos métodos de movilización y orientación de los ahorros a gran escala. En los países occidentales desarrollados existía cierta proporción entre los recursos privados y el mercado de capital. En Europa Central, los bancos e instituciones similares tuvieron que actuar mucho más sistemáticamente como factores de progreso histórico. Más al este y al sur y en ultramar, los gobiernos intervenían por sí mismos generalmente con la ayuda de las inversiones extranjeras, tanto para asegurar el capital como para demostrar que los inversores tenían garantizados los dividendos, o para que, al menos, pensasen que estaban garantizados, caso este último que era el más frecuente, ya que este era el único motivo por el que movilizaban su dinero o también para emprender ciertas actividades económicas. Sea cual fuese la validez de esta teoría, no hay duda de que, en el periodo que estudiamos, los bancos e instituciones similares jugaron en Alemania, el gran país recientemente industrializado, un papel como factores de progreso mucho más importante que en el resto de Occidente. El que tuviesen algún sentido, como en el caso de los créditos mobiliarios, o el que prestasen grandes servicios, es un problema muy poco claro. Probablemente no fuesen especialmente prácticos hasta que los grandes industriales, que entonces reconocieron la necesidad de una financiación más elaborada que la existente en los primeros tiempos, colonizaron los grandes bancos, como ocurrió, cada vez con más frecuencia, en Alemania a partir de 1870. La organización de los negocios no resultó muy afectada por las finanzas, aunque pudieron influir en su política. El problema administrativo resultó más difícil, ya que el modelo básico de la empresa dirigida por un propietario individual o familiar, es decir, la autocracia familiar patriarcal, fue haciéndose cada vez más irrelevante en las industrias de la segunda mitad del siglo XIX. Las órdenes mejores, recomendaba un libro alemán de 1868, son las verbales. Dejando que éstas sean dadas por el mismo empresario, que todo lo supervise y que sea omnipresente e incluso asequible, y cuyas órdenes personales se ven reforzadas por su ejemplo personal que sus empleados tienen constantemente ante los ojos. 176.
Esta advertencia, que se adaptaba a los pequeños maestros artesanos o granjeros, tenía aún algún sentido en las pequeñas oficinas de los banqueros y comerciantes de cierta importancia, y siguió siendo válida en la misma medida en que las instrucciones fueron un aspecto esencial de la administración en los países de reciente industrialización. Así, incluso individuos con la formación básica del obrero artesano, especialmente en el ramo del metal, debían aún aprender las especialidades propias de los obreros cualificados fabriles. La gran mayoría de los trabajadores especializados de las fábricas Krupp y, en realidad, de todas las empresas constructoras de maquinaria alemanas, habían sido preparados para trabajar de esta forma. Únicamente en Gran Bretaña los empresarios contaban ya con una provisión de trabajadores especializados con experiencia en la industria, muchos de los cuales lo eran en realidad gracias, en gran medida, a su propio esfuerzo. El paternalismo de tantas grandes empresas europeas se debía, en cierta medida, a esta prolongada asociación de los trabajadores con la empresa, en la que, por así decirlo, crecían y de la que dependían. Pero los amos del ferrocarril, de las minas y de las acererías no esperaban siempre poder mirar paternalmente por encima del hombro a sus obreros y, sin duda, no lo hacían. La alternativa y el complemento a las instrucciones era la autoridad, pero ni la autocracia familiar, ni las operaciones a pequeña escala de la industria artesanal y de los negocios mercantiles proporcionaban dirección alguna a las organizaciones capitalistas verdaderamente extensas. Así, paradójicamente, la empresa privada en sus periodos más libres y anárquicos tuvo tendencia a recurrir a los únicos modelos válidos de dirección a gran escala, los militares y burocráticos. Las compañías ferroviarias, con su pirámide de trabajadores uniformados y disciplinados, que poseían un trabajo seguro y que, con frecuencia, gozaban de la promoción por antigüedad e incluso de pensiones, son un ejemplo extremo. El recurso a los tratamientos y títulos militares, que se daban con frecuencia entre los ejecutivos de los primeros ferrocarriles británicos y los empresarios de las grandes empresas portuarias, no se basaba en un aprecio por las jerarquías de soldados y oficiales, como ocurría en Alemania, sino por la incapacidad de la empresa privada, como tal, para inventar un tipo específico de dirección para los grandes negocios. Evidentemente, esto proporcionaba algunas ventajas desde el punto de vista organizativo. Por lo general, se solucionaba el problema de hacer que los trabajadores tuviesen en su trabajo una actitud modesta, diligente y humilde. Todo esto estaba muy bien para aquellos países donde los uniformes eran de buen tono, cosa que no ocurría en Gran Bretaña ni en Estados Unidos, para promocionar entre los trabajadores las virtudes del soldado, entre las que se contaban, sobre todo, la de recibir una paga escasa. Soy un soldado de la industria, como tú, yo tengo mi bandera. Mi trabajo ha enriquecido a la patria. Y, como tú sabes, mi destino es glorioso, 177. Así cantaba un poetastro de Lille, Francia. Pero, incluso allí, el patriotismo apenas bastaba. La era del capital halló dificultades para resolver este problema. La insistencia burguesa sobre la lealtad, la disciplina y las satisfacciones humildes no encubrían, en realidad, sus verdaderas ideas acerca de que quienes realizaban el trabajo eran bastante distintos. ¿Pero qué eran? En teoría debían trabajar para dejar de ser obreros en cuanto les fuera posible, para así entrar a formar parte del universo burgués. Como E.B. escribió, en 1867, en sus Songs for English Workman to Sing. Trabajad muchachos, trabajad y estad contentos. Mientras tengáis con qué comprar vuestro sustento, el hombre en el que podéis confiar será pronto rico solo si arrima el hombro. 178. Pero aunque para algunos esta esperanza podía bastar, en especial para aquellos que estaban a punto de apartarse de la clase obrera, o también, quizá, para un gran número de personas que solo se contentaban con soñar con el éxito cuando leían el Self-Help de Samuel Smiles, 1859, o libros similares, estaba perfectamente claro que la mayoría de los obreros seguirían siendo obreros toda la vida, y que ciertamente el sistema económico les obligaba a actuar así. La promesa de encontrar un bastón de mariscal en cada mochila no se entendió nunca como un programa para promocionar a todos los soldados al rango de mariscales. Si la promoción no era el incentivo adecuado, había que preguntarse cuál era este, ¿era acaso el dinero? Pero un axioma de los patronos de mediados del siglo XIX era que los salarios debían mantenerse tan bajos como fuese posible, aunque ciertos empresarios inteligentes con experiencia internacional, como Thomas Brassey, el constructor de ferrocarriles, comenzaron a señalar que el trabajo de los obreros británicos bien retribuido era, en realidad, más barato que el de los terriblemente mal pagados coolies, ya que su productividad era mucho más elevada. Pero dichas paradojas
Difícilmente convencían a los hombres de negocios formados en la teoría económica del fondo salarial, pues consideraban que estaba científicamente demostrado que la elevación de los salarios era imposible, y que, por consiguiente, los sindicatos estaban condenados al fracaso. La ciencia se hizo algo más flexible hacia 1870, cuando los trabajadores organizados comenzaron a aparecer como actores permanentes en la escena industrial, en vez de aparecer brevemente en algún entreacto ocasional. El gran santón de los economistas, John Stuart Mill, 1806 a 1873, que personalmente simpatizaba con los trabajadores, modificó su postura sobre el problema en 1869, después de lo cual desapareció la autoridad canónica de la teoría del fondo salarial. Aún así, no hubo ningún cambio en los principios que regían los negocios. Pocos patronos estaban dispuestos a pagar más de lo que estaban acostumbrados. Además, dejando aparte la economía, la clase media de los países del viejo mundo creía que los obreros debían ser pobres, no solo porque siempre lo habían sido, sino también porque la inferioridad económica era un índice neto de la inferioridad de clase. Sí, como ocurría ocasionalmente, por ejemplo, en la gran expansión de 1872 a 1873, algunos obreros ganaban realmente lo suficiente como para permitirse, por breves momentos, los lujos que los patronos consideraban suyos. La indignación era sincera y sentida. ¿Qué tenían que ver los mineros con los grandes pianos y con el champán? En países con escasez de trabajadores, una jerarquía social subdesarrollada y una población obrera, dura y democrática, las cosas podían ser distintas, pero en Gran Bretaña y en Alemania, en Francia y en el Imperio de los Habsburgo, a diferencia de Australia y Estados Unidos, el máximo apropiado para la clase trabajadora eran buenos alimentos dignos, en cantidad suficiente, preferiblemente con una dosis menos que suficiente de bebidas alcohólicas, una modesta vivienda atestada y unos vestidos adecuados para proteger la moral, la salud y el bienestar, sin riesgo de una incorrecta emulación de la ropa de sus superiores. Se esperaba que el progreso capitalista llevase, eventualmente, a los trabajadores al punto más próximo a este máximo, y se consideraba lamentable que tantos obreros estuviesen aún tan por debajo del mismo, aunque esto no era inoportuno si se querían mantener bajo los salarios. Sin embargo, era innecesario, desventajoso y peligroso que los salarios superasen este máximo. De hecho, las teorías económicas y los presupuestos sociales del liberalismo de la clase media estuvieron enfrentados entre sí, y en cierto sentido triunfaron las teorías. A lo largo del periodo que estudiamos, las relaciones salariales pasaron a convertirse, cada vez en mayor medida, en puras relaciones de mercado, en un nexo monetario. Así, observamos que, en la década de 1860, el capitalismo británico abandonó las coacciones no económicas a los trabajadores, como las Master and Servant Acts, leyes de amos y criados, que castigaban los incumplimientos de contrato de los trabajadores con la cárcel, los contratos asalariados a largo plazo, como el compromiso anual de los mineros de carbón del norte, y el pago en especie, al tiempo que se acortó la duración de los contratos y el intervalo medio entre pago y pago se fue reduciendo gradualmente a una semana, o incluso a un día o a una hora, haciendo así que el mercado fuese más sensible o flexible. Por otra parte, la clase media podría haber resultado conmocionada y aterrada si los obreros hubiesen reivindicado realmente el modo de vida que ella misma decía merecer, y aún más si hubiesen dado señales de conseguirla. La desigualdad frente a la vida y sus oportunidades era algo intrínseco al sistema. Esto limitó los incentivos económicos que estaban dispuestos a proporcionar. Estaban deseosos de unir los salarios con la producción mediante diversos sistemas de trabajo a destajo, que al parecer se difundieron durante el periodo que estudiamos, y también a puntualizar que lo mejor que podían hacer los obreros era estar agradecidos, de alguna manera, por tener un trabajo, ya que fuera había un ejército de reserva esperando sus puestos. El pago por hora realizada tenía algunas ventajas obvias. Marx consideraba que esta forma de pago era la más provechosa para el capitalismo. Proporcionaba al obrero un incentivo real para intensificar su trabajo y de esta forma incrementar su productividad. Era una garantía contra la negligencia, un dispositivo automático para reducir las cuentas salariales en épocas de depresión, así como un método conveniente, mediante el recorte de los periodos de trabajo, para reducir los costos de la fuerza de trabajo y prevenir la elevación de los jornales más allá de lo necesario y adecuado. Ello dividió a los obreros entre sí, ya que sus ganancias podían variar mucho, incluso dentro del mismo establecimiento, o los diferentes tipos de trabajo podían ser pagados de formas completamente diferentes. En ocasiones el especializado era, en realidad, una especie de subcontratista, pagado por rendimiento, que contrataba a sus auxiliares no cualificados por mero jornal y procuraba que mantuviesen el ritmo.
El problema fue que, con frecuencia, la introducción del destajo fue rechazada, allí donde éste no formaba ya parte de la tradición, especialmente por parte de los individuos especializados, y esto no solo era complejo y oscuro para los obreros, sino para los empresarios, que, con frecuencia solo tenían una confusa idea de qué tipo de normas de producción debían establecer. Asimismo, no era fácilmente aplicable a ciertas profesiones. Los obreros intentaron eliminar dichas desventajas mediante la reintroducción del concepto de un salario base incompresible y predecible, tarifa estándar, bien a través de los sindicatos, bien a través de sistemas informales. Los empresarios estuvieron a punto de eliminarlos mediante lo que sus paladines norteamericanos denominaron gerencia científica. Pero en el periodo que estudiamos estaban aún tanteando la solución. Quizá esto llevase a dar mayor énfasis al otro incentivo económico. Si hubo un factor que determinó las vidas de los obreros del siglo XIX, ese fue la inseguridad. Al comienzo de la semana no sabían cuánto dinero podrían llevar a sus casas al finalizar aquella. No sabían cuánto iba a durar su trabajo, o, si lo perdían, cuándo podrían conseguir otro empleo, o bajo qué condiciones. No sabían cuándo iban a encontrarse con un accidente o una enfermedad y, aunque eran conscientes de que en un cierto momento de su vida, en la edad madura, quizá a los 40 años para los obreros no cualificados o a los 50 para los más capacitados, serían incapaces de llevar a cabo, en toda su extensión, el trabajo físico de un adulto, no sabían qué les pasaría entre este momento y la muerte. La suya no era la inseguridad de los campesinos, a merced de catástrofes periódicas, aunque, para ser sinceros, con frecuencia más crueles, tales como sequías y hambres, pero capaces de predecir, con cierta seguridad, cómo podrían transcurrir la mayor parte de los días de un individuo, desde su nacimiento hasta su muerte. Se trataba de una imprecisión profunda, a pesar de que probablemente un buen número de trabajadores obtenían empleo, por largos periodos de su vida, de un solo empresario. Incluso en los trabajos más cualificados no existía ninguna certidumbre. Durante la depresión de 1857 a 1858, el número de obreros de la industria mecánica berlinesa disminuyó casi un tercio, 179. No había nada semejante a la moderna seguridad social, excepto la caridad y la limosna para la miseria real, y en ocasiones en muy escasa medida. La inseguridad era para el mundo del capitalismo el precio pagado por el progreso y la libertad, por no hablar de la riqueza, y era soportable por la constante expansión económica. La seguridad podía adquirirse, al menos en ciertas ocasiones, pero no estaba destinada a los individuos libres, sino, como especificaba la terminología inglesa con claridad, a los empleados de servicios, cuya libertad se hallaba estrictamente restringida, criados, funcionarios de ferrocarriles, e incluso funcionarios públicos. De hecho, incluso el principal núcleo de trabajadores de esta clase, los criados urbanos, no gozaban de la seguridad de los privilegiados criados familiares de la nobleza y clase media alta tradicional, sino que se enfrentaban constantemente con la inseguridad en su forma más terrible, el despido inmediato, sin referencias, por ejemplo, recomendaciones del año anterior, para los futuros patronos, o con mayor frecuencia, del ama anterior. Ya que el mundo de la burguesía, establecida, se consideraba básicamente inseguro, como en un estado de guerra en el que podían resultar víctimas de la competición, el fraude o la depresión económica, aunque en la práctica los hombres de negocios vulnerables probablemente eran solo una minoría dentro de la clase media, y el castigo del fracaso raramente era el trabajo manual, por no hablar de las casas de misericordia. El riesgo más grave con el que se enfrentaban era el mismo que existía para sus involuntariamente parásitas esposas, la muerte inesperada del varón productor. La expansión económica mitigaba esta constante inseguridad. No hay muchas pruebas de que los salarios reales empezasen a aumentar en Europa significativamente hasta finales de la década de 1860, pero incluso antes, el sentir general de que por aquel entonces estaban mejorando era evidente en los países desarrollados, y era palpable el contraste entre los tumultuosos y desesperanzados años de las décadas de 1830 y 1840. Ni la inestabilidad, a escala europea, del coste de la vida entre 1853 a 1854, ni la dramática depresión mundial de 1858, comportaron ningún desasosiego social serio. La verdad es que la gran expansión económica proporcionó empleo, tanto en su país, como en el exterior a los emigrantes, a un nivel sin precedentes. A pesar de lo malas que fuesen las dramáticas depresiones cíclicas de los países desarrollados, se consideraban ahora menos como pruebas de su descomposición económica que como interrupciones temporales del crecimiento. Evidentemente, no hubo ninguna escasez absoluta de fuerza de trabajo, aunque solo fuese porque el ejército de reserva constituido por la población rural, fuese esta nacional o extranjera, por primera vez estaba avanzando en masa sobre los mercados de la fuerza de trabajo industrial. Sin embargo, el hecho de que su
concurrencia no invirtiese lo que los estudiosos entienden por una clara, aunque modesta, mejora del conjunto, excepto en las condiciones de vida de la clase obrera, indica la medida e ímpetu de la expansión económica. Así pues, al contrario que la clase media, la clase obrera se hallaba a un paso de la pobreza y, por ello, la inseguridad era constante y real. El trabajador no contaba con reservas de entidad. Los que podían vivir de sus ahorros por algunas pocas semanas o meses constituían una clase rara, 180. También los salarios de los obreros cualificados eran, en el mejor de los casos, modestos. En un periodo de tiempo normal el capataz de una hilandería de Preston, que con sus 7 hijos a su servicio obtenía 4 libras semanales, trabajando una semana a tiempo completo, podría haber sido la envidia de sus vecinos. Pero bastaban pocas semanas, durante la carestía de algodón de Lancashire, debida a la interrupción de los suministros de materia prima a causa de la Guerra Civil Norteamericana, para reducir a esta familia a la caridad. El ritmo de vida normal e inevitable atravesaba diversos baches en los que podían caer el trabajador y su familia, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, la ancianidad y la jubilación. En Preston, el 52% de todas las familias obreras con hijos por debajo de la edad laboral, trabajando a pleno rendimiento en un año memorablemente bueno, 1851, podían contar con vivir por debajo del nivel de pobreza, 181. En cuanto a la vejez, era una catástrofe que se esperaba estoicamente, una disminución de las posibilidades de conseguir un salario, así como una disminución de la fuerza física, a partir de los 40 años y, especialmente, para los menos especializados, todo ello iba seguido de la pobreza, de la caridad y la limosna para la clase media de mediados del siglo XIX. Esta fue la edad de oro de la madurez, cuando los hombres alcanzaban la cúspide de sus carreras, ingresos y actividades y aún no era evidente el declive fisiológico. Únicamente para los oprimidos, los trabajadores de ambos sexos y las mujeres de todas clases, la flor de la vida florecía en su juventud. Por consiguiente, ni los incentivos económicos ni la inseguridad proporcionaron un mecanismo general, realmente efectivo, para mantener a los trabajadores en sus puestos, los primeros, debido a que su alcance era limitado, la segunda porque, en su mayor parte, era o parecía tan inevitable como el frío o el calor. A la clase media le resultaba difícil comprender esto, porque los obreros mejores, más sobrios y juiciosos eran los únicos capaces de formar parte de los sindicatos? ¿Debido acaso a que solo ellos merecían los salarios más elevados y el puesto de trabajo más seguro? Con todo, los sindicatos estuvieron formados, de hecho, y dirigidos, sin duda, por estos hombres, aunque la mitología burguesa los consideraba una chusma de estúpidos e ilusos, instigada por agitadores, que de lo contrario no habrían podido conseguir un modo de vida confortable. Por supuesto, no se trataba de ningún misterio. Los obreros que los patronos se disputaban no eran solo los únicos con la capacidad de negociación suficiente para hacer factibles los sindicatos, sino también aquellos más conscientes de que el mercado, por sí solo no les garantizaba ni seguridad, ni aquello a lo que creían tener derecho. No obstante, en la medida en que carecían de organización, y en ocasiones, incluso, cuando la tenían, los mismos obreros dieron a sus patronos una solución al problema de la dirección de los trabajadores. Por lo general, les gustaba el trabajo, y sus aspiraciones eran notablemente modestas. Los inmigrantes no cualificados o novatos, provenientes del campo, estaban orgullosos de su fuerza, y procedían de un entorno en el que el trabajo duro era el criterio para valorar los méritos de una persona, y donde la esposa no se escogía por su aspecto físico, sino por su potencial para trabajar. La experiencia me ha demostrado, decía en 1875 un norteamericano, supervisor de una fundición, que una juiciosa mezcla de alemanes, irlandeses, suecos y lo que yo llamo alforfones, jóvenes campesinos norteamericanos, constituyen la fuerza de trabajo más efectiva y manejable que se pueda encontrar. En realidad, cualquier cosa era preferible a los ingleses, que porfían con gran insistencia por mayores salarios, menor producción y que van a la huelga. 182. Por otra parte, los obreros especializados se movían por los incentivos no capitalistas del conocimiento del oficio y del orgullo profesional. Las propias máquinas de esta época, de hierro y latón, limadas y pulidas con la mano del amor, en perfecto estado de funcionamiento después de un siglo, en la medida en que aún sobreviven, son una demostración de ello. Los interminables catálogos de objetos exhibidos en las exposiciones internacionales, aunque enormemente antiestéticos, son monumentos al amor propio de los que los construyeron. Estos hombres no aceptaban fácilmente las órdenes y la supervisión, y por ello estuvieron con frecuencia fuera de un control efectivo, excepto el colectivo de su taller. Con frecuencia,
también se sintieron agraviados por los salarios por pieza o por cualquier otro método de acelerar las tareas complejas o difíciles y, por consiguiente, bajar la calidad de un trabajo que respetaban, pero, aunque no trabajaban con más intensidad ni rapidez que lo que requería su trabajo, tampoco lo hacían más despacio ni con menos intensidad. Nadie les daba un incentivo especial para que lo hiciesen lo mejor posible. Su lema era, una jornada laboral por el jornal diario, y sí, confiadamente, esperaban que la paga les satisficiera, también esperaban que su trabajo satisficiera a todo el mundo, incluidos ellos mismos. De hecho, por supuesto, este enfoque del trabajo, esencialmente no capitalista, beneficiaba más a los patronos que a los obreros, ya que los compradores del mercado de fuerza de trabajo operaban sobre el principio de comprar en el mercado más barato y vender en el más caro, aunque, en ocasiones, desconocían los métodos adecuados para contabilizar los costos. Pero, por regla general, los vendedores no pedían que se les diese el máximo salario que pudiese proporcionar el mercado, a cambio de la mínima cantidad de fuerza de trabajo posible. Trataban de obtener un modo de vida decente como seres humanos. Quizá lo que intentaban era mejorar. En pocas palabras, aunque, naturalmente, no eran insensibles a la diferencia existente entre los salarios más altos y más bajos, estaban más preocupados por una forma de vida humana que por una negociación económica. 81 asterisco 3. Pero, ¿podemos acaso hablar de los obreros como si fuesen una sola categoría o clase? ¿Qué podía haber en común entre grupos con tan distintos ambientes, orígenes sociales, formación, situación económica y, en ocasiones, incluso con tan diferentes idiomas y costumbres? Dicha unidad no provenía de la pobreza, ya que, según los patrones de la clase media, todos tenían unos ingresos modestos, excepto en paraísos del trabajador como Australia, donde en la década de 1850 un cajista de imprenta podía ganar 18 libras a la semana, 183, pero, según los patrones de los pobres, había gran diferencia entre los artesanos, especializados, bien pagados y con un empleo más o menos fijo, que los domingos vestían una copia del traje de la clase media respetable, e incluso lo hacían para ir y venir del trabajo, y los muertos de hambre andrajosos, que a duras penas sabían de dónde sacar su próxima comida, y menos aún la de su familia. Realmente, estaban unidos por un sentimiento común hacia el trabajo manual y la explotación, y cada vez más también por el destino común que les obligaba a ganar un jornal. Estaban unidos por la creciente segregación a que se veían sometidos por parte de la burguesía cuya opulencia se incrementaba espectacularmente, mientras que, por el contrario, su situación seguía siendo precaria, una burguesía que se iba haciendo cada vez más cerrada e impermeable a los advenedizos. 82 asterisco. En esto residía toda la diferencia entre los modestos grados de bienestar que, razonablemente, podía esperar conseguir un obrero o exobrero afortunado, y las acumulaciones de riqueza realmente impresionantes. Los obreros fueron empujados hacia una conciencia común, no solo por esta polarización social, sino por un estilo de vida común, al menos en las ciudades, en el que la taberna, la iglesia del obrero, como la denominó un liberal burgués, desempeñaba un papel central, y por su modo de pensar común. Los menos conscientes tendían a secularizarse, tácitamente, los más conscientes a radicalizarse, convirtiéndose en los defensores de la Internacional en las décadas de 1860 y 1870, y en los futuros seguidores del socialismo. Ambos fenómenos estuvieron unidos, pues la religión tradicional siempre había sido un lazo de unión social a través de la afirmación ritual de la comunidad. Pero en Lille, durante el Segundo Imperio, las procesiones y ceremonias comunes decayeron. Los pequeños artesanos de Viena, cuya piedad simple e ingenua felicidad frente a la pompa y ostentación católica constató ya Le Play en la década de 1850, se habían vuelto indiferentes. En menos de 2 generaciones habían traspasado su fe al socialismo. 185. Indiscutiblemente, el heterogéneo grupo de los trabajadores pobres tendió a formar parte del proletariado en las ciudades y regiones industriales. En la década de 1860, la creciente importancia de los sindicatos dio fe de ello, y la misma existencia, por no hablar del poder, de la Internacional habría sido imposible sin aquellos. Aún así, los trabajadores pobres no había sido únicamente una reunión de diferentes grupos. En especial, en los difíciles y desesperanzados tiempos de la primera mitad del siglo, se habían fundido en la masa homogénea de los descontentos y los oprimidos. En estos momentos dicha homogeneidad se estaba perdiendo. La era del capitalismo liberal floreciente y estable ofrecía a la clase obrera la posibilidad de mejorar su suerte mediante la organización colectiva. Pero aquellos que, simplemente, siguieron siendo los pobres, poco uso pudieron hacer de los sindicatos, y menos aún de las mutualidades. De una manera general, los sindicatos fueron organizaciones de minorías favorecidas,
aunque las huelgas masivas pudiesen, en ocasiones, movilizar a las masas. Por otra parte, el capitalismo liberal ofrecía al obrero individual claras perspectivas de prosperar, en términos burgueses, lo cual no estaba al alcance de grandes grupos de población trabajadora, o simplemente era rechazado por ellos. Por ello se produjo una fisura en lo que, cada vez en mayor medida, se estaba convirtiendo en la clase obrera, fisura que separó a los obreros de los pobres, o, alternativamente, a los respetables de los no respetables. En términos políticos, véase el capítulo 6, separó a los individuos como los artesanos inteligentes, a los que estaban ansiosos de conceder el voto los radicales de clase media, de las peligrosas y harapientas masas, que aún estaban decididos a seguir excluyendo. Ningún término es tan difícil de analizar como el de la respetabilidad de la clase obrera a mediados del siglo XIX, pues expresaba, simultáneamente, la penetración de los valores y patrones de la clase media, así como de las actitudes sin las que hubiera sido difícil conseguir la autoestimación de la clase obrera, y, asimismo, define un movimiento de lucha colectiva de muy difícil construcción, sobriedad, sacrificio y aplazamiento de la recompensa. Si el movimiento obrero hubiese sido claramente revolucionario, o al menos hubiese estado rigurosamente separado del mundo de la clase media, como había ocurrido hasta 1848 y como ocurriría en la época de la Segunda Internacional, la distinción habría sido bastante evidente. Sin embargo, en el tercer cuarto del siglo XIX resultaba casi imposible trazar la línea de demarcación entre mejora individual y colectiva, y entre la imitación de la clase media y, por así decirlo, su derrota mediante el empleo de sus propias armas. ¿Dónde situaríamos a William Marcroft, 1822 a 1894? Podría ser presentado como un modesto ejemplo de la autoayuda de Samuel Smiles, hijo ilegítimo de una criada rural y de un tejedor, absolutamente falto de educación formal, que pasó de ser un obrero textil en Oldama capataz en unas obras de ingeniería, hasta que en 1861 se estableció por su cuenta como dentista, poseyendo a su muerte casi 15.000 libras. Como vemos, no fue un individuo sin importancia, fue un liberal radical toda su vida, y un sobrio abogado. Sin embargo, debe su modesto lugar en la historia a una pasión, que duró igualmente toda su vida, por la producción cooperativa, es decir, por el socialismo, a través de la autoayuda, a la que consagró su existencia. Por el contrario, William Allan, 1813 a 1874, fue un defensor indiscutible de la lucha de clases y, según su necrológica, en cuestiones sociales se inclinó hacia la escuela de Robert Owen. Sin embargo, este trabajador radical, formado en la escuela revolucionaria anterior a 1848, pasaría a la historia del trabajo como el precavido, moderado y, sobre todo, eficiente administrador del principal sindicato de trabajadores especializados al nuevo estilo, la Sociedad Corporativa de Ingenieros, Amalgamated Society of Engineers, así como un miembro practicante de la Iglesia Anglicana, y, en política, un liberal profundo y consecuente, sin ninguna inclinación por el charlatanismo político. 186. El hecho es que, en esta época, el obrero capaz e inteligente, sobre todo si poseía alguna especialización, constituía el principal puntal del control social y la disciplina industrial ejercida por la clase media, y formaba los cuadros más activos de la autodefensa obrera colectiva. En el primer caso operaba así porque lo necesitaba un capitalismo estable, próspero y en expansión, y que le ofrecía perspectivas de mejorar, modestamente, y en cualquier caso parecía ineludible, pues ya no se consideraba algo provisional y temporal. Por el contrario, la revolución total parecía menos la primera etapa de un cambio aún mayor que la última de una era pasada. En el mejor caso era un espléndido recuerdo de vivos colores, en el peor, una prueba de que no había atajos agitados al progreso. Pero el obrero también participaba en la segunda opción, porque, con la posible excepción de Estados Unidos, la tierra que prometía a los pobres un camino para salir de la pobreza de toda la vida, a los obreros el éxito privado en el seno de la clase obrera, y a cada ciudadano la igualdad. La clase obrera sabía que el mercado libre del liberalismo no iba a proporcionarle sus derechos, ni a cubrir sus necesidades. Tenían que organizarse y luchar. La aristocracia del trabajo británica, un estrato social peculiar de este país, donde la clase de pequeños productores independientes, de comerciantes, etc., era relativamente insignificante, así como la clase media, baja de Vite Collars, oficinistas y otros burócratas, sirvió para transformar el Partido Liberal en un partido con una genuina atracción para las masas. Al mismo tiempo formó el núcleo principal del desusadamente poderoso y organizado movimiento sindicalista. En Alemania, incluso los obreros más respetables fueron empujados a las filas del proletariado por la gran distancia que los separaba de la burguesía y por el poder de las clases intermedias. En este país,
Los individuos inmersos en las nuevas asociaciones de automejora, Bildungsvereine, de la década de 1860, en 1863 había unos 1000 clubs de esta clase, y hacia 1872 solo en Baviera, no menos de 2000, fueron arrastrados lejos del liberalismo de clase media a dichos cuerpos, aunque quizá no ocurrió lo mismo con la cultura de clase media que seguían inculcando. 187. Llegarían a formar los cuadros del nuevo movimiento socialdemócrata, especialmente al finalizar el periodo que tratamos. No obstante, eran obreros que se autopromocionaban, respetables, porque se autorrespetaban y llevaban el lado bueno y malo de su respetabilidad a los partidos de La Salle y Marx. Solo donde la revolución aparecía todavía como la única solución plausible para las condiciones de vida del trabajador pobre, o donde, como en Francia, la tradición insurreccional y la República Social Revolucionaria pertenecían a la tradición política dominante de los obreros, la respetabilidad fue un factor relativamente insignificante, o quedó limitada a la clase media y aquellos que quisiesen identificarse con ella. ¿Qué ocurría con el resto de los trabajadores? A pesar de que fueron objeto de un mayor número de estudios que la respetable clase obrera, aunque en esta generación bastante menos que antes de 1848 o después de 1880, en realidad sabemos muy poco sobre ellos, excepto con respecto a su pobreza y abandono. No expresaban jamás sus opiniones en público y rara vez les importaban aquellas organizaciones sindicales, políticas o de cualquier otro tipo, que se esforzaban por atraer su atención. Incluso el Ejército de Salvación, formado sobre la idea de los pobres, no respetables, apenas triunfó, a no ser como grata adición a los entretenimientos públicos gratuitos, con sus uniformes, bandas de música y vivaces himnos, y como una útil fuente de caridad. Realmente, para muchos de los oficios no cualificados o duros, el tipo de organizaciones que comenzaban a dar fuerza al movimiento obrero eran casi imposibles de ser llevadas a la práctica. Las grandes corrientes del movimiento político, como el cartismo de la década de 1840, podían enrolarlos en sus filas, los vendedores ambulantes londinenses, pequeños comerciantes, descritos por Henry Mayhew, eran todos cartistas. Las grandes revoluciones, aunque quizás solo brevemente, podían atraer incluso a los más oprimidos y a políticos. Las prostitutas de París apoyaron con firmeza la Comuna de 1871. Pero la era del triunfo de la burguesía no significó, precisamente, el de la revolución, ni siquiera el de un movimiento político de masas. Quizá Bakunin no estuviese del todo equivocado al suponer que, en esa época, el espíritu de insurrección, al menos potencial, estaba latente entre los marginados y el subproletariado, aunque quizá errase al creer que podían constituir la base de los movimientos revolucionarios. Los pobres de París apoyaron la comuna, pero sus activistas eran los obreros y artesanos más cualificados, y el sector más marginal de los pobres, los adolescentes, apenas gozaron de representación. Los adultos, especialmente aquellos con edad suficiente para acordarse, aunque fuese débilmente, de 1848, fueron los verdaderos insurrectos de 1871. La línea que dividía a los trabajadores pobres en militantes potenciales de los movimientos obreros y en los demás no era neta, pero aún así existía. La asociación, la formación libre y consciente de sociedades democráticas voluntarias para la protección y la mejora social, fue la fórmula mágica de la era liberal. A través de ella iban a desarrollarse incluso los movimientos obreros que luego abandonarían el liberalismo. 188. Los que querían y podían asociarse, podían efectivamente, en el mejor de los casos, encogerse de hombros, o en último extremo despreciar a aquellos otros que ni querían ni podían hacerlo, incluidas las mujeres, que estaban virtualmente excluidos del mundo de las ceremonias, cuestiones de procedimiento y propuestas para la admisión de miembros en los clubs. Los límites de esa porción de la clase obrera, que podía identificarse con los artesanos independientes, los comerciantes e incluso con los pequeños empresarios, que comenzaba a ser considerada como fuerza social y política, coincidía medianamente con los del mundo de los clubs, mutualidades, hermandades de beneficencia, generalmente con impresionantes rituales, coros, clubs gimnásticos o deportivos y, por un lado, incluso organizaciones religiosas voluntarias y, por el otro, sindicatos obreros y asociaciones políticas. Todo esto abarcaba una porción variable, aunque sustancial, de la clase obrera, que en Gran Bretaña alcanzó quizá un 40% al final del periodo que estudiamos, pero dejaba una gran mayoría fuera. Ellos fueron el objeto y no el sujeto de la era liberal. Los demás estaban a la espera y alcanzaron bastante poco, e incluso menos. Es difícil, retrospectivamente, hacerse una idea equilibrada de la situación de esta gran masa trabajadora. Por una razón, el número de países que contaban con ciudades e industrias modernas era mucho más elevado, como largo era el camino recorrido en el
Campo del desarrollo industrial. Por consiguiente, no es fácil generalizar, y el valor de dicha generalización es limitado, aun en el caso de que nos limitemos, como efectivamente hemos hecho, a los países relativamente desarrollados, tan distintos de los atrasados, y a la clase obrera urbana, tan distinta de los sectores agrarios y campesinos. El problema consiste en lograr un equilibrio entre, por una parte, la terrible pobreza que aún dominaba la vida de la mayoría de los obreros, con el repulsivo entorno físico y vacío moral que rodeaba a muchos de ellos y, por otra, el progreso general indiscutible de sus condiciones y perspectivas desde la década de 1840. Los autocomplacientes voceros de la burguesía estaban inclinados a recalcar los progresos realizados, aunque nadie podía evitar que Sir Robert Giffard, 1837 a 1900, reflexionando sobre la vida británica del medio siglo anterior a 1883, la denominase discretamente un residuo todavía inculto. Ni se podía negar que la mejora, incluso medida con un rasero muy bajo, es demasiado pequeña, ni que nadie puede contemplar las condiciones de las masas sin desear algún tipo de revolución que dé lugar a mejores condiciones. 189. Los reformadores sociales, menos autocomplacientes, aunque no negaban el progreso, que era un progreso sustancial, en el caso de la élite obrera, cuya relativa escasez de cualificaciones los mantenía continuamente en un mercado de fuerza de trabajo, proporcionaron una perspectiva no tan de color de rosa. Que escribió Miss Edith Syntax, de nuevo a principios de la década de 1880, unos 10 millones de obreros urbanos, incluyendo a todos los artesanos y trabajadores, cuya vida no está, por lo general, oscurecida por el temor a ir al asilo. No podemos trazar una línea recta y segura entre los trabajadores que se cuentan entre los pobres y los que no se cuentan entre ellos. Hay un flujo constante, y además de aquellos que sufren una retribución insuficiente. Crónica, los artesanos y los comerciantes y aldeanos se hunden constantemente, sea o no por su culpa, en las profundidades de la miseria. No es fácil juzgar qué proporción de los 10 millones pertenece a la próspera aristocracia de la clase obrera, esa parte con la que toman contacto los políticos, y de dónde provienen aquellos a los que la sociedad se apresura a recibir como representantes de los obreros. Confieso que difícilmente me aventuraría a esperar que más de 2 millones de obreros especializados, que representan a una población de 5 millones, estén viviendo, habitualmente, en la situación desahogada y relativamente segura de la clase modesta. Los otros 5 millones incluyen a los operarios y obreros menos especializados, hombres y mujeres, cuyos salarios máximos solo bastan para cubrir las necesidades más estrictas, y para poder llevar una existencia decente, y para los que, por consiguiente, cualquier infortunio significa la penuria, pasando velozmente a la indigencia. 190. Pero incluso estas impresiones documentadas y bien intencionadas fueron demasiado esperanzadas, por dos razones. Primero porque, como pusieron en claro los estudios sociales disponibles desde finales de la década de 1880, los trabajadores pobres, que constituían casi el 40% de la clase obrera londinense, apenas podían llevar una existencia decente, aun haciendo referencia a los austeros patrones que entonces se aplicaban a las clases más bajas. Segundo, porque la situación desahogada y relativamente segura de la clase modesta valía bastante poco. La joven Beatrix Potter, que vivió anónimamente entre los obreros textiles de Bakú, estaba segura de que compartía la confortable vida de la clase obrera, disidentes y colaboradores, una comunidad hermética en la que no había lugar para los advenedizos, marginados y gentes no respetables, rodeada por el bienestar general del trabajo bien ganado y bien pagado, y por las confortables casitas bien amuebladas y el té excelente. Y, sin embargo, esta aguda observadora podría describir a esas mismas personas, casi sin darse cuenta de lo que estaba contemplando, como seres sobrecargados de trabajo en las épocas de mucho movimiento, comiendo y durmiendo demasiado poco, y demasiado exhaustas físicamente para realizar un esfuerzo intelectual, a merced de los múltiples riesgos de postración y fracaso que significaba ausencia de bienestar físico. Potter afirmaba que la profunda y simple piedad puritana de dichos hombres y mujeres era una respuesta al temor de unas vidas de agotamiento y fracaso. La vida en Cristo y la esperanza en el otro mundo proporcionaban alivio y elevación a la mera lucha por la existencia, calmando el inocente anhelo por las cosas buenas de este mundo, gracias a la creencia en el mundo del más allá, y convirtiendo el fracaso en un instrumento de la gracia, en vez de en un despreciable deseo de éxito. 191. Este no es el retrato de los hambrientos a punto de despertarse de su sueño, pero tampoco el retrato de los hombres y mujeres, mejor, infinitamente mejor que 50 años atrás, y aún menos lo era de una clase que,
tenía casi todos los beneficios materiales de esos últimos 50 años, Gifan, 192, como mantenían los autocomplacientes e ignorantes economistas liberales. Es el retrato de individuos que se autorrespetaban y que confiaban en sí mismos, y cuyas expectativas eran lastimosamente modestas, que sabían que podían hallarse en circunstancias peores, y que quizá recordasen los tiempos en que habían sido aún más pobres, pero que estaban siempre obsesionados por el espectro de la pobreza, tal como ellos la entendían. El nivel de vida de la clase media nunca sería para ellos, sino que siempre les rondaba la pobreza. No debemos abusar de las cosas buenas, pues el dinero se gasta rápidamente, dijo uno de los anfitriones de Beatrix Potter, dejando, tras una o dos chupadas, el cigarrillo que ya le había ofrecido en la repisa de la chimenea para la noche siguiente. Quienquiera que olvide que esto era lo que pensaban durante estos años los hombres sobre las cosas buenas de la vida, será incapaz de juzgar el pequeño pero genuino progreso que la gran expansión capitalista llevó a una buena parte de la clase obrera, en el tercer cuarto del siglo XIX, y que el abismo que lo separaba del mundo burgués era amplio e insalvable.